Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. En el video de hoy hablaremos acerca de los conceptos que engloban los supuestos y hechos jurídicos. Estos conceptos son las distintas clasificaciones que podemos encontrar de supuestos jurídicos y hechos jurídicos, que sin duda alguna son muy importantes, ya que muchos de ellos se pueden llevar a la práctica en la vida cotidiana. Así que quédate en este video, que estoy segura te será de gran ayuda. Muy bien, iniciemos con el concepto de norma jurídica, que es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Y un supuesto jurídico es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Lo anterior revela el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto impone y otorga. Un ejemplo es cuando dos socios comparten la gestión de una sociedad limitada. Uno de ellos actúa de forma fraudulenta, ocultando al otro socio parte de los beneficios. Existe en este caso un supuesto jurídico de actuación fraudulenta, con dolo, que tendrá consecuencias jurídicas de sanción económica e incluso sanción penal si se demuestra el dolo. Como ejemplos de normas jurídicas, tenemos el derecho a la identidad, servir al Ejército Nacional en caso de que así se solicitara, esto hablando únicamente de los varones, el derecho que las personas tienen de practicar la religión que deseen. Los supuestos y consecuencias tienen un estrecho vínculo, ya que en caso de que se realice un supuesto jurídico, tendrá por ende una consecuencia jurídica, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Un joven de 18 años tiene relaciones sexuales con una menor de 15 años. Es un supuesto jurídico amparado por el artículo 183 del Código Penal. El que realizare actos sexuales de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de 2 a 6 años. El supuesto jurídico tiene la consecuencia de la pena de prisión para el joven de 18 años. Ahora bien, los supuestos tienen cuatro clasificaciones. La primera es supuestos simples. Estos están constituidos por una sola hipótesis. Ejemplo, la mayoría de edad, la muerte de las personas, etc. Los supuestos complejos están compuestos de dos o más supuestos simples. Ejemplo, el asesinato que contiene las siguientes hipótesis: el dar muerte, la premeditación, la alevosía y la ventaja. Los supuestos dependientes están constituidos por dos o más hipótesis jurídicas, que deben realizarse en forma conjunta para producir la consecuencia jurídica. Si se realiza solo uno de los supuestos, entonces la consecuencia jurídica no se aplica. Un supuesto jurídico es independiente cuando para producir la consecuencia jurídica no requiere se realicen otros supuestos, con los cuales conforman el supuesto jurídico complejo. Como ejemplo de esta clase de supuestos jurídicos, se tiene la norma jurídica del primer párrafo del artículo 107 del Código Penal que prescribe: el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien eso ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Esta norma no solo contiene dos supuestos jurídicos independientes, sino varios. Estos supuestos jurídicos son independientes dentro del supuesto jurídico complejo, debido a que con la realización de cualquiera de las hipótesis jurídicas identificadas como independientes, se aplica la consecuencia jurídica de la pena privativa de la libertad no menor de 15 años. La fusión de supuestos jurídicos es unilateral o recíproca.
Hay fusión unilateral si la consecuencia de uno de los supuestos puede nacer aún cuando el supuesto jurídico fundado no se realice. Por ejemplo, las consecuencias del contrato de mutuo, supuesto fundante, se producen independientemente de que el deudor cumpla puntualmente o incurra en mora, supuesto fundado. La fusión es recíproca si ninguno de los supuestos provoca aisladamente al realizarse consecuencias de derecho. Expresado en otra forma, los dos supuestos tienen que producirse para engendrar efectos jurídicos. De ello se infiere que la fusión recíproca se da entre supuestos jurídicos absolutamente dependientes. Un hecho jurídico es el comportamiento de una persona o acto de la naturaleza que tiene consecuencias jurídicas en un determinado territorio. Los hechos jurídicos de eficiencia inmediata son aquellos cuyas consecuencias jurídicas, ya sea nacimiento, modificación o extinción de derechos y deberes, se producen enseguida de su realización. Los hechos jurídicos de eficiencia diferida son cuando la realización de las consecuencias depende de algún suceso futuro. Los hechos jurídicos de eficiencia compatible son compatibles entre sí cuando al realizarse suman consecuencias o producen otros nuevos. Como ejemplo, cuando se comete un homicidio, pero este reúne las características de un homicidio por razones de género, el cual es tipificado como un feminicidio. Un hecho jurídico es de eficiencia incompatible con otro si la relación de dos o más hipótesis tiene incompatibilidad un hecho con otro, por lo que las consecuencias se suprimen. En este último bloque del video, les mencionaré la clasificación de los hechos jurídicos, que se divide en tres ramas. La primera es en materia civil, que es cualquiera de las acciones ejecutadas por el ser humano, sin la intención de producir consecuencias jurídicas. Y no obstante, éstas se producen. Hay hechos que el hombre realiza y pueden ocasionar consecuencias legales. La segunda es el cuasicontrato, que se define como hechos voluntarios no convencionales lícitos que generan obligaciones. El cuasicontrato se diferencia de los contratos en el elemento voluntario que debe incurrir el contrato. O sea, en el cuasicontrato no intervienen un acuerdo de voluntades entre los contratantes. Como ejemplo está la gestión de negocios ajenos o agencia oficiosa. Y por último, el cuasidelito es un hecho dañoso realizado sin dolo, es decir, sin tener una intención maliciosa de cometer un perjuicio a otro. Un ejemplo es el atropello de una persona en la vía pública. El conductor no tiene la intención de matar a esa persona, sin embargo, por su actuar negligente lo hace. Esta persona será acusada en juicio por cuasidelito de homicidio. Pues bien, estos han sido los conceptos acerca de supuesto y hecho jurídico, que como se pudieron dar cuenta, conocer cada uno de ellos es de suma importancia, ya que muchos de ellos se pueden cometer en nuestra vida cotidiana. Hasta aquí dejaremos el tema de hoy. Hasta la próxima.